Isabel Allende, el amante japonés. Último capítulo. El viernes, Irina Vasili llegó temprano al Art House a echar una mirada a Alma antes de empezar su jornada. Alma ya no la necesitaba para vestirse, pero agradecía que la muchacha se asomara en su apartamento para compartir la primera taza de té del día. Cásate con mi nieto, Irina. Nos harías un favor a todos los Velasco, le repetía. Irina habría debido aclararle que no lograba vencer el terror del pasado, pero no podía mencionar nada de eso sin morirse de vergüenza. ¿Cómo iba a decirle a la abuela que los engendros de su memoria, habitualmente agazapados en sus madrigueras, asomaban sus cabezas de lagarto cuando se disponía a hacer el amor con su nieto? Seth entendía que no estaba lista para hablar y dejó de presionarla para que consultaran a un psiquiatra. Por el momento era suficiente con que él fuera confidente. Podían esperar. Irina le había propuesto una cura de caballo, ver juntos los videos filmados por su padrastro, que todavía andaban por ahí, y seguirían haciéndola sufrir hasta el fin de sus días. Pero Seth temía que una vez sueltas esas criaturas retorcidas, serían incontrolables. La cura de él consistía en ir poco a poco, con amor y humor. Así que iban avanzando en una danza de 2 pasos adelante y 1 atrás. Ya dormían en la misma cama y a veces amanecían abrazados. Esa mañana, Irina no había encontrado a Alma en su apartamento, ni el bolso de sus salidas secretas o sus camisas de dormir de seda. Por una vez, tampoco estaba el retrato de Ichimei. Supo que su automóvil no estaría en el estacionamiento y no se alarmó porque Alma ya se había afirmado en sus piernas y supuso que Ichimei la estaría aguardando, no andaría sola. El sábado no tenía turno en Art House y se quedó dormitando hasta las 9, lujo que podía darse los fines de semana desde que vivía con Seth y había dejado de bañar perros. Él la despabiló con un tazón de café con leche y se sentó a su lado en la cama, a planear el día. Venía del gimnasio, recién duchado, con el pelo húmedo y todavía agitado por el ejercicio, sin imaginar que ese día no tendría planes con Irina. Sería un día de despedida. El teléfono sonó en ese momento con la llamada de Larry Velasco para anunciarle a su hijo que el coche de la abuela había patinado en un camino rural y cayó por un barranco de 15 metros. Está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Marín, dijo. ¿Grave?, preguntó Seth aterrado. Sí. Su coche quedó totalmente destrozado. No sé qué andaba haciendo mi madre por esos sitios. ¿Iba sola, papá? Sí. En el hospital encontraron a Alma consciente y lúcida, a pesar de las drogas que goteaban en su vena y que según el médico habrían noqueado a un burro. Había recibido el impacto del accidente sin una defensa. En un vehículo más pesado, tal vez el descalabro habría sido menor, pero el pequeño Smart Car verde limón se desarmó y ella, sujeta a su asiento por el cinturón de seguridad, quedó aplastada. Mientras el resto de la familia Velasco se lamentaba en la sala de espera, Larry le explicó a Seth que existía la posibilidad de una medida extrema: abrir a Alma en canal, colocar los órganos
desplazados en el sitio correspondiente y mantenerla abierta varios días, hasta que bajara la inflamación y se pudiera intervenir. Después, se podría pensar en operar los huesos rotos. El riesgo enorme en una persona joven era mucho mayor en alguien de más de 80 años, como Alma. El cirujano que la recibió en el hospital no se atrevía a intentarlo. Katharine Hope, que llegó de inmediato con Lenny Viol, opinó que una intervención de esa magnitud sería cruel e inútil. Solo cabía mantener a Alma lo más cómoda posible y esperar su fin, que no iba a tardar. Irina dejó a la familia discutiendo con Katy la idea de trasladarla a San Francisco, donde había más recursos, y entró sigilosamente a la habitación de Alma. ¿Tiene dolor?, le preguntó en un susurro. ¿Quiere que llame a Ichimei? Alma estaba recibiendo oxígeno, pero respiraba sola y le hizo un gesto leve para que se acercara. Irina no quiso pensar en el cuerpo herido, bajo el armazón cubierto por una sábana. Se concentró en el rostro que estaba intacto y parecía embellecido. «Kirsten», balbuceó Alma. «¿Quiere que busque a Kirsten?», le preguntó Irina, sorprendida. «Y diles que no me toquen», agregó Alma claramente antes de cerrar los ojos exhausta. Seth llamó al hermano de Kirsten y esa misma tarde él la llevó al hospital. La mujer se sentó en la única silla de la habitación de Alma, aguardando instrucciones sin apuro, como había hecho pacientemente en el taller durante los meses anteriores, antes de trabajar con Katharine Hope en la clínica del dolor. En algún momento, con los últimos rayos de luz en la ventana, Alma volvió del letargo de las drogas, recorrió con la vista a quienes estaban a su alrededor, esforzándose por reconocerlos, su familia, Irina, Lenny, Katy, y pareció animarse cuando su mirada se detuvo en Kirsten. La mujer se acercó a la cama, le tomó la mano que no estaba conectada al gotero y empezó a darle besos húmedos desde los dedos hasta el codo, preguntándole angustiada si estaba enferma, si se iba a mejorar y repitiendo que la quería mucho. Larry trató de apartarla, pero Alma le indicó débilmente que las dejaran solas. La primera y segunda noche de vigilia se turnaron Larry, Doris y Seth, pero en la tercera Irina comprendió que la familia estaba en el límite de sus fuerzas y se ofreció para acompañar a Alma, que no había vuelto a hablar desde la visita de Kirsten y permanecía adormilada, jadeando como perro cansado, desprendiéndose de la vida. No es fácil vivir ni es fácil morir, pensó Irina. El médico aseguraba que no sentía dolor, estaba sedada hasta la médula. A cierta hora fueron apagándose los ruidos del piso. En la habitación reinaba una penumbra apacible, pero los pasillos estaban siempre iluminados por lámparas potentes y el reflejo azul de las computadoras en la central de las enfermeras, el murmullo del aire acondicionado, la respiración esforzada de la mujer en la cama y de vez en cuando unos pasos o voces discretas al otro lado de la puerta. Eran los únicos sonidos que le llegaban a Irina. Le habían dado una frazada y un cojín para que se acomodara lo mejor posible, pero hacía calor y era imposible dormir en la silla. Se sentó en el suelo, apoyada en la pared, pensando en Alma, que 3 días antes era todavía una mujer apasionada, que había salido a toda prisa a encontrarse con su amante y ahora estaba moribunda
en su último lecho. En un breve despertar, antes de perderse nuevamente en el sopor alucinante de las drogas, Alma le pidió que le pintara los labios, porque Ichimei iría a buscarla. Irina sintió un terrible desconsuelo, una oleada de amor por esa vieja estupenda, un cariño de nieta, de hija, de hermana, de amiga, mientras le recorrían lágrimas por las mejillas que le mojaban el cuello y la blusa. Deseaba que Alma se fuera de una vez para acabar con el sufrimiento y también deseaba que no se fuera nunca, que se le acomodaran por obra divina los órganos desordenados y los huesos rotos, que resucitara y pudieran regresar juntas al Art House y continuar con sus vidas como antes. Le dedicaría más tiempo, la acompañaría más, le arrancaría sus secretos del escondite donde los guardaba, le conseguiría otro gato igual que Neko y se las arreglaría para que tuviera gardenias frescas todas las semanas, sin decirle quién se las enviaba. Sus ausentes acudieron en tropel a acompañarla en su pena. Sus abuelos color tierra, Jacques Devine, y su escarabajo de topacio, los ancianos fallecidos en Lar House durante los 3 años que había trabajado allí. Neko, con su cola torcida y su ronroneo satisfecho. Incluso su madre, Radmila, a quien ya había perdonado y de quien no había oído nada en muchos años. Quiso tener a Seth a su lado en ese momento para presentarle a los personajes que no conocían de ese elenco y descansar aferrada a su mano. Se adormeció en la nostalgia y la tristeza, encogida en su rincón. No oyó a la enfermera que entraba regularmente a controlar el estado de Alma, ajustar el goteo y la aguja, tomarle la temperatura y la presión, administrarle los sedantes. En la hora más oscura de la noche, la hora misteriosa del tiempo delgado, cuando el velo entre este mundo y el de los espíritus suele descorrerse, llegó por fin el visitante que Alma estaba esperando. Entró sin ruido, con zapatillas de goma tan tenue que Irina no habría despertado sin el gemido ronco de Alma al sentirlo cerca. Ichi estaba junto a la cama, inclinado sobre ella, pero Irina, que solo podía ver su perfil, lo habría reconocido en cualquier parte, en cualquier momento, porque también lo estaba esperando. Era como lo había imaginado cuando estudiaba su retrato en el marco de plata. De mediana estatura y hombros fuertes, el pelo rígido y gris, la piel verdosa por la luz del monitor, el rostro noble y sereno. Ichimei. Le pareció que Alma abría los ojos y repetía el nombre, pero no estaba segura y comprendió que en esa despedida debían estar solos. Se levantó con prudencia para no molestarlos y se deslizó fuera de la habitación, cerrando la puerta a sus espaldas. Esperó en el pasillo, paseando para destumecer las piernas dormidas. Bebió 2 vasos de agua de la fuente cerca del ascensor. Después regresó a su puesto de centinela junto a la puerta de Alma. A las 4 de la madrugada llegó la enfermera de turno, una negra grande que olía a pan fragante, y se encontró con Irina bloqueando la entrada. «Por favor, déjelos solos un rato más», le suplicó la joven y procedió a hablarle atropelladamente del amante que había acudido a acompañar a Alma en ese último trance. No podían interrumpirlos. «A esta hora no hay visitantes», replicó la enfermera, extrañada, y sin más apartó a Irina y abrió la puerta. Ichimei
se había ido y el aire de la habitación estaba lleno de su ausencia. Alma se había ido con él. Velaron en privado a Alma durante algunas horas en la mansión de Sea Cliff, donde había vivido casi toda su vida. Su sencillo ataúd de pino fue colocado en el comedor de los banquetes, alumbrado por 18 velas en las mismas menorás de plata maciza que la familia usaba en las celebraciones tradicionales. Aunque no eran observantes, los Velascos se ciñeron a los ritos funerarios de acuerdo con las instrucciones del rabino. Alma había dicho en muchas ocasiones que quería salir de la cama al cementerio. Nada de ritos en la sinagoga. 2 mujeres piadosas del Chávez Cardisha lavaron el cuerpo y lo vistieron con la humilde mortaja de lino blanco sin bolsillos, que simboliza la igualdad en la muerte y el abandono de todos los bienes materiales. Irina, como una sombra invisible, participó en el duelo detrás de Seth, que parecía atontado de dolor, incrédulo ante el súbito abandono de su abuela inmortal. Alguien de la familia estuvo junto a ella hasta el momento de llevársela al cementerio, para darle tiempo al espíritu de desprenderse y despedirse. No hubo flores que se consideraran frívolas, pero ella llevó una gardenia al cementerio, donde el rabino dirigió una breve oración. Dayan ha-met, bendito es el juez de la verdad. Bajaron el ataúd a la tierra, junto a la tumba de Nathaniel Velasco, y cuando los familiares se acercaron a cubrirlo con puñados de tierra, Irina dejó caer la gardenia sobre su amiga. Esa noche comenzó el Shiva, los 7 días de duelo y retiro. En un gesto inesperado, Larry y Doris le pidieron a Irina que se quedara con ellos para consolar a Seth. Como los demás, en la familia, Irina se puso un trozo de tela desgarrada, símbolo del duelo, en el pecho. Al 7º día, después de haber recibido a la fila de visitantes que llegaban a presentar sus condolencias todas las tardes, los Velasco recuperaron el ritmo habitual y cada uno volvió a sus vidas. Al cumplirse un mes del funeral, encenderían una vela en nombre de Alma y al cabo de un año habrían una ceremonia simple para poner una placa con su nombre en la tumba. Para entonces, la mayor parte de la gente que le habían conocido pensaría poco en ella. Alma viviría en sus telas pintadas, en la memoria obsesiva de su nieto Seth y en los corazones de Irina Vasily y de Kirsten, quien nunca llegaría a comprender dónde se había ido. Durante el Shiva, Irina y Seth aguardaron con impaciencia que se presentara Ichimei Fukuda, pero transcurrieron los 7 días sin verlo. Lo primero que hizo Irina después de esa semana de duelo ritual fue ir al Art House a recoger las cosas de Alma. Había obtenido permiso de Hans Boyd para ausentarse por unos días, pero pronto debía reincorporarse al trabajo. El apartamento estaba tal cual lo dejó Alma, porque Lupita Farías decidió no hacer aseo hasta que la familia lo abandonara. Los escasos muebles comprados para ese espacio reducido con ánimo utilitario, más que decorativo, irían a dar a la tienda de los objetos olvidados, excepto el sillón color albaricoque, donde habían transcurrido los últimos años del gato, que Irina decidió dar a Katy, porque siempre le había gustado. Puso la ropa en maletas, los pantalones anchos, las túnicas de lino, los chalecos largos de lana de vicuña, las bufandas de seda.
preguntándose quién heredaría todo eso, deseando ser alta y fuerte como Alma para usar su ropa, ser como ella para pintarse los labios rojos y perfumarse con su colonia viril de bergamota y naranja. El resto lo puso en cajas que el chofer de los Velasco recogería más tarde. Allí estaban los álbumes que resumían la vida de Alma, documentos, algunos libros, el cuadro lúgubre de Topaz y muy poco más. Se dio cuenta de que Alma había preparado su partida con la seriedad que la caracterizaba. Se había desprendido de lo superfluo para quedarse solo con lo indispensable. Había puesto en orden sus pertenencias y sus recuerdos. En la semana del Shiva, Irina había tenido tiempo de llorarla, pero en esa tarea de acabar con su presencia en Lar House volvió a despedirse. Fue como enterrarla de nuevo. Acongojada, se sentó en medio de las cajas y maletas y abrió el bolso que Alma siempre llevaba en sus escapadas, que la policía recuperó del Smart Car destrozado y que ella trajo del hospital. Dentro estaban sus camisas finas, su loción, sus cremas, un par de mudas y el retrato de Ichimei en el marco de plata. El vidrio estaba partido. Con cuidado, retiró los pedazos y sacó la fotografía, despidiéndose también de ese enigmático amante. Y entonces le cayó en el regazo una carta que Alma había guardado detrás de la fotografía. En eso estaba cuando alguien empujó la puerta entreabierta y asomó tímidamente la cabeza. Era Kirsten. Irina se puso de pie y la mujer la abrazó con el entusiasmo que siempre ponía en sus saludos. ¿Dónde está Alma?, preguntó. En el cielo, fue la única respuesta que se le ocurrió a Irina. ¿Cuándo vuelve? No va a volver, Kirsten. Nunca más. ¿No? Una sombra de tristeza o preocupación pasó fugazmente por el rostro inocente de Kirsten. Se quitó los lentes, los limpió con el borde de su camiseta, volvió a ponérselos y acercó la cara a Irina para verla mejor. ¿Prometes que no va a volver? Te lo prometo, pero aquí tienes muchos amigos, Kirsten. Todos te queremos mucho. La mujer hizo una seña de que esperara y se alejó por el pasillo con su balboleo de pies planos en dirección a la casa del magnate del chocolate, donde estaba la clínica del dolor. Regresó a los 15 minutos con su mochila a la espalda, jadeando por la prisa que su corazón demasiado grande no soportaba bien. Cerró la puerta del apartamento, le puso el cerrojo, corrió las cortinas con sigilo y le hizo a Irina el gesto de callar con un dedo en los labios. Finalmente le pasó su mochila y aguardó con las manos en la espalda y una sonrisa de complicidad balanceándose en los talones. «Para ti», le dijo. Irina abrió la mochila, vio los paquetes sujetos con elásticos y supo de inmediato que eran las cartas que Alma había recibido regularmente y que tanto habían buscado Seth y ella. Las cartas de Ichimei no estaban perdidas para siempre en la caja de seguridad de un banco, como había temido, sino en el lugar más seguro del mundo, la mochila de Kirsten. Irina comprendió que Alma, al verse moribunda, había relevado a Kirsten de la responsabilidad de guardarlas y le indicó a quién entregárselas. ¿Por qué a ella? ¿Por qué no a su hijo o a su nieto? Sino a ella. Lo interpretó como el mensaje póstumo de Alma, su manera de decirle cuánto la quería, cuánto confiaba en ella.
Sintió que algo dentro del pecho se le rompía con el sonido de un cántaro de greda al quebrarse, y su corazón agradecido crecía, se ensanchaba, palpitaba como una anémona traslúcida en el mar. Ante esa prueba de amistad, se supo respetada como en los tiempos de la inocencia. Los engendros de su pasado empezaron a retroceder y el espantoso poder de los videos de su padrastro se fue reduciendo a su dimensión real, carroña para seres anónimos, sin identidad ni alma, impotentes. Dios mío, Kirsten, imagínate, llevo más de media vida con miedo de nada. Para ti, repitió Kirsten, señalando el contenido de su mochila volcado en el suelo. Esa tarde, cuando Seth regresó a su apartamento, Irina le echó los brazos al cuello y lo besó con una alegría nueva, que en esos días de duelo parecía poco apropiada. «Tengo una sorpresa para ti, Seth», le anunció. «Yo también, pero dame la tuya primero». Impaciente, Irina lo guió a la mesa de granito de la cocina, donde estaban los paquetes de la mochila. «Son las cartas de Alma. Te estaba esperando para abrirlas». Los paquetes estaban marcados del 1 al 11. Contenían 10 sobres cada uno, excepto el primero, con 6 cartas y algunos dibujos. Se sentaron en el sofá y les echaron una ojeada en el orden en que su dueña los había dejado. Eran 114 misivas, algunas breves, otras más extensas, unas más informativas que otras, firmadas simplemente Ichi. Las del primer sobre, escritas a lápiz en hojas de cuaderno con letra infantil, eran de taforán y topaz, y estaban tan censuradas que se perdían el significado. En los dibujos ya se vislumbraba el estilo depurado de trazos firmes del cuadro que habían acompañado a Alma en Large House. Se necesitarían varios días para leer esa correspondencia, pero en el repaso somero que hicieron, vieron que el resto de las cartas estaba fechado en distintos momentos a partir de 1969. Eran 40 años de correspondencia irregular con una constante. Eran mensajes de amor. También encontré una carta fechada en enero de 2010, detrás del retrato de Ichimei. Pero todas estas cartas son antiguas y están dirigidas a la casa de los Velascos en Sea Cliff. ¿Dónde están las que recibió en Large House en los últimos 3 años? Creo que son estas, Irina. No te entiendo. Mi abuela coleccionó durante una vida las cartas de Ichimei que recibía en Sea Cliff, porque allí vivió siempre. Después, cuando se trasladó a vivir a Large House, comenzó a enviarse las cartas a sí misma, cada cierto tiempo, una a una, en los sobres amarillos que tú y yo vimos. Las recibía, las leía y las atesoraba como si fueran frescas. ¿Por qué iba a hacer algo así, Seth? Alma estaba en sus cabales. Nunca dio muestras de senilidad. Eso es lo extraordinario, Irina. Lo hizo con plena conciencia y con sentido práctico para mantener viva la ilusión del gran amor de su vida. Esa vieja, que parecía hecha de material blindado, en el fondo era una incurable romántica. Estoy seguro de que también se enviaba las gardenias semanales y que sus escapadas no eran con su amante. Se iba sola a la cabaña de Point Reyes a revivir los encuentros del pasado, a soñarlos, ya que no podía compartirlos con Ichimei. ¿Por qué no? Venía de estar allí con él cuando ocurrió el accidente. Ichimei fue al hospital a despedirse de ella. Lo vi besarla. Sé que se amaban, Seth. No puedes haberlo visto, Irina.
Me extrañó que ese hombre no se diera por enterado del fallecimiento de mi abuela, ya que la noticia salió en los periódicos. Si la quería tanto como creemos, tendría que haberse presentado en el funeral o habernos dado sus condolencias en Shiva. Decidí buscarlo hoy mismo. Quería conocerlo y salir de algunas dudas sobre mi abuela. Fue muy fácil. Solo tuve que presentarme en el vivero de los Fukuda. ¿Todavía existe? Sí, lo maneja Peter Fukuda, uno de los hijos de Ichimei. Cuando le dije mi apellido me recibió muy bien, porque sabía de la familia Velasco, y fue a llamar a su madre, Delfín. La señora es muy amable y bonita. Tiene uno de esos rostros asiáticos que parecen no envejecer. Es la esposa de Ichimei. Alma nos contó que la conoció en el funeral de tu bisabuelo. No es la esposa de Ichimei Irina, es la viuda. Ichimei murió de un infarto hace 3 años. Eso es imposible, Seth, exclamó ella. Murió más o menos en la época en que mi abuela se fue a vivir a Lar House. Tal vez ambas cosas están relacionadas. Creo que esa carta de 2010, la última que Alma recibió, fue su despedida. Yo vi a Ichimei en el hospital. ¿Viste lo que deseabas ver, Irina? No, Seth, estoy segura de que era él. Esto es lo que sucedió de tanto amar a Ichimei. Alma logró que viniera a buscarla. Carta, 8 de enero de 2010. Qué exuberante y alborotado es el universo, Alma. Gira y gira. La única constante es que todo cambia. Es un misterio que solo podamos apreciarlo desde la quietud. Estoy viviendo una etapa muy interesante. Mi espíritu contempla con fascinación los cambios en mi cuerpo, pero esa contemplación no es desde un punto distante, sino desde dentro. Mi espíritu y mi cuerpo están juntos en este proceso. Ayer me decías que echas de menos la ilusión de inmortalidad de la juventud. Yo no, estoy disfrutando mi realidad de hombre maduro, por no decir viejo. Si me fuera a morir dentro de 3 días, ¿qué pondría en esos días? Nada. Me vaciaría de todo menos del amor. Hemos dicho muchas veces que amarnos es nuestro destino. Nos amamos en vidas anteriores y seguiremos encontrándonos en vidas futuras. O tal vez no hay pasado ni futuro, y todo sucede simultáneamente en las infinitas dimensiones del universo. En ese caso, estamos juntos constantemente, para siempre. Es fantástico estar vivo. Todavía tenemos 17 años, alma mía. Ichi.